Hablaremos entonces de Heimdall, que es un personaje de los mitos nórdicos y que era el vigilante de los dioses en la mitología nórdica, ¿no? La palabra vigilante entraña para nosotros una cotidianeidad o un cierto desdén que la aleja de los mitos, pero justamente esa contradicción entre vigilante y de los dioses hace efectivo este enunciado, el vigilante de los dioses. Funciona. Bueno, parece que en el transcurso de un paseo por la orilla del mar, Odín, el príncipe de los dioses, vio una vez 9 muchachas, las doncellas de las olas, que se llamaban Gialp, Graip, Egia, Augeia, Ulfrum, Aurgiafa, Sindur, Atla y Yarnsaxa. Yarnsaxa, este último nombre es un tanto dificultoso. Estas chicas estaban profundamente dormidas sobre la arena, como suele ocurrir con las olas, claro, que duermen sobre la arena más tarde o más temprano. Odín quedó tan enamorado de aquellas hermosas muchachas que, tal como relata el Edda, se unió, por no decir otra cosa, a las 9. Ajá. No a las 9 de la noche, ni a las 9 de la mañana, sino a las 9 chicas, una detrás de la otra, agregaría yo. ¿Qué va a ser? Bueno, de un modo que no podemos imaginar, sin embargo, las doncellas se combinaron en el mismo momento para dar a luz un hijo. O sea, 9 dieron a luz a 1. Bueno, ya es raro que una dé a luz a 9, pero es factible. Sí, claro. Pero en cambio que 9 den a luz a 1 es por lo menos incómodo. Requiere no pocos codazos. Bueno, es parecido a vos, le decía una a la otra. El verso pertinente del Edda dice: nací de 9 madres, hijo soy de 9 hermanas. Esto, hijo de 9 hermanas, sin embargo, a nosotros aquí en el Río de la Plata no nos resulta tan extraño. Incluso a veces las hermanas de las cuales reputamos hijo algún amigo no son 9 sino 1000. Exactamente. Así que la idea de ser uno hijo de más de una madre no es nueva para nosotros. Algunos viajan en tren, incluso llenándolo. Bien. Heimdall, del mismo modo que el Hermes clásico, el mensajero de los dioses griegos, ¿no? Creció completamente el día después de su nacimiento. Alcanzó la edad adulta en un día. Cumplió un día y ya estaba grande como usted. Pero pobre tipo, ¿no? Y se lanzó a Asgard, la morada de los dioses, para encontrarse con su padre, ¿cierto? Odín. Y allí vio a los dioses que observaban con orgullo el puente Bifrost, el cual acababan de construir con fuego, aire y agua, que es de la materia que están hechos los puentes. Ese puente bien podía ser, si uno fuera poeta, el arco iris. Y sobre ese puente viajaban los dioses de un lado a otro de la tierra, o incluso hasta el manantial Urdar, allí, el que queda al pie del fresno Yggdrasil, donde solían reunirse para matear. Era el manantial que custodiaba Mimir, que confería la sabiduría. De entre todos los dioses, Thor, el dios del trueno, era el único que no pasaba por el puente, porque tenía miedo de que sus pasos tan pesados, o incluso el calor de los destellos, estropearan aquella construcción. El único inconveniente que preocupaba a los dioses respecto del puente era que los gigantes pudieran usarlo para acceder al Asgard, porque los gigantes eran enemigos de los dioses del Asgard. Muy bien, los dioses habían estado deliberando sobre la conveniencia de asignarle a este puente un guardián. Y el puesto fue otorgado al recién nacido Heimdall, que había crecido, como se ha dicho, enteramente con un día de vida. Y desde entonces Heimdall veló día y noche sobre el puente Bifrost. Para permitir que Heimdall detectara la proximidad de cualquier enemigo, los dioses le otorgaron sentidos muy agudos. Se dice que era capaz de oír la hierba crecer en las colinas y también oír cómo la lana crecía en los lomos de las ovejas. Heimdall podía ver también a extraordinaria distancia, tan claramente de día como de noche. Tenía unos ojos que todo lo penetraban y además no dormía. Y como si fuera poco, podía convertirse en cualquier cosa,
ya que le había sido asignado el don de la metamorfosis. Era proteico. Proteico. También se le dio una espada. ¿Cómo no va a tener una espada? Sí, claro. Y un maravilloso corno que se llamaba Gjallarhorn, es decir, Gjallar. Gjallarhorn es el cuerno Gjallar. Los dioses le ordenaron que cuando registrase la posibilidad de un enemigo, tocara el corno. De este modo, el sonido del Gjallar despertaría a todas las criaturas del cielo y de la tierra. Para tener siempre a mano el instrumento, parece el comienzo de un verso chusco, Heimdall lo colgaba de una rama del Yggdrasil, el fresno cósmico. Para cuidarlo, lo sumergía en las aguas del manantial de Mimir, y hay que decir que Heimdall tenía un palacio que se llamaba Himmibjörg y estaba situado en el punto más alto del puente. Sería como una garita, calculo. Claro, un mangrullo. Sí, sí. Y allí lo visitaban a menudo los dioses y bebían una hidromiel deliciosa que él utilizaba para agasajarlos. A Heimdall se lo distinguía por su dentadura de oro, que destellaba cuando sonreía, naturalmente, ¿no? También era propietario de un caballo de crines áureas llamado Gulltopp, que lo transportaba, mejor no lo transformaba, sino que simplemente lo transportaba de aquí para allá sobre el puente, es decir, lo que hace un caballo común. La verdad es que Heimdall, durante su custodia, estaba más atento a las travesuras de los dioses del Asgard que no a la llegada de algún enemigo. Un día, una noche, lo molestó el suave sonido de lo que parecían ser pasos de gato en dirección al palacio de Freya, que era la diosa de la belleza y el amor. Este palacio, llamado Sessrumir, que quiere decir el espacioso de asientos. El idioma nórdico es muy fácil. Sessrumir es el espacioso de asientos y todo por el estilo. Bueno, este palacio le había sido regalado a Freya por los dioses. En realidad todos los dioses estaban enamorados de Freya y le dieron un lugar para acomodar fácilmente a todos sus huéspedes, por decirlo así. La cuestión fue que Heimdall fue hacia la oscuridad a ver qué pasaba con ese ruido de pasos de gato y vio que el sonido era producido por Loki, presentado casi siempre como el autor de todas las maldades del cielo nórdico. Era un dios travieso, un poco malvado. Loki había entrado sigilosamente en el palacio y se había aproximado al lecho de Freya para afanarle su collar de oro, el collar Brinsingamen, que era el emblema de la fertilidad de la tierra. Era un collar que habían fabricado los enanos, collar que era, además de bello, poderoso, porque aumentaba los encantos del poseedor. Vos te comprabas ese collar, te lo ponías y resultaba mucho más atractivo de lo que ya eras sin collar. Muy bien, eso fue lo que vio Heimdall. Y Loki codiciaba ese collar y se disponía a afanarlo. Heimdall vio que la diosa se encontraba dormida en una posición que hacía imposible abrir su collar sin despertarla. Usted imagínese una posición tal que no pudiera ser abierto su collar sin provocar el súbito despertar de la diosa. Loki entonces permaneció al lado de la cama durante unos momentos y entonces hizo lo siguiente: recitó unas frases que permitían a los dioses cambiar de forma. Y entonces quedó convertido en una pulga, se deslizó bajo las sábanas, picó a Freya, ella cambió de posición, el cierre del collar quedó a la vista, Loki volvió a su estado natural y robó el collar. Hasta un niño puede hacerlo. Así cualquiera, claro. Pero entonces el vigilante Heimdall se lanzó a una persecución que estuvo llena de transformaciones. Heimdall desenvainó su espada y el dios Loki se convirtió en una llama. Entonces Heimdall se transformó en nube y envió una lluvia para apagar la llama. Sin embargo, Loki alteró su forma para parecer como un oso que abrió sus fauces para beberse el agua de la lluvia. Heimdall, sin dejarse intimidar, se volvió oso, pero más grande, y atacó ferozmente a Loki.
Bueno, cuando la lucha se había puesto aburrida, Loki devolvió el collar. Dice, bueno, toma, llévatelo. Y otra vez lo pusieron en el cuello de Freya, la hermosa, la divina Freya. Por aquella vigilancia atenta, Heimdall fue felicitado por los dioses muchas veces. Un día, Heimdall hará sonar el Gjallarhorn y el sonido del corno mágico despertará a todos. Será en realidad la única vez que sonará el corno. Heimdall lo hará sonar cuando perciba que las peores bestias y los gigantes se están acercando a luchar con los dioses. Será el comienzo de la batalla final, el Ragnarok, el ocaso de los dioses. Y esta es la historia de Heimdall, el vigilante, el de los ojos penetrantes, el que veía todo lo que estaba sucediendo. ¿A quién quiere dedicar esta bella historia, querido Dorio? Aunque a mí me gusta Freya, sí, la divina Freya, naturalmente. Creo que igual una dedicatoria lateral se merecen estas cosas como el Gjallarhorn y Gultop, el caballo, porque no solamente los animales sino los objetos eran personalizados con un nombre, y bien se sabe que aquel que nombra está dando vida de algún modo. Me gustó Sindur entre las chicas porque el que piensa gana también, claro. Y de algún modo estaba pensando en el muchacho Descartes, que alguna vez, pensando de qué forma podía hacerse más bella la belleza, intentó explicar y empezó a pensar en el arco iris. Le fue mal, ¿no? Terminamos de saberlo como un siglo después, que eran gotitas de luz que reflejaban estas cosas. En todo caso, me parece que es bueno dedicarlo, además de a la bella Freya y a Sindur y a las otras 8, aquellas personas, hombres eventualmente, que sin tener ninguna de las capacidades de los dioses, por virtud del amor, hacen que cada una de sus obras se convierta también en algo que puede ser perfectamente llamado divina. Bien, y divina era Freya también, así que divina es el tango que escucharemos en un breve solo de piano de Lucio de Mare.